El Señor es con ustedes glorioso y sabemos que está impartiendo también bendición. ¿Cuál es el tema de hoy día? Y lo vamos a poner en pantalla. Van a ver, ahí está, aquí abajo vamos a verlo. En pantalla, el tema de hoy es Ta, 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 tan. verdadero arrepentimiento. ¿Lo ven allí? A ver, déjenme ver si está bien la letra. No, mire ese tamaño de letra aquí. Wow. Verdadero arrepentimiento. ¿Por qué hablaremos de verdadero arrepentimiento? ¿Será que hay arrepentimientos que no son verdaderos? ¿Será que Dios nos quiere enseñar algo acerca de esto? ¿Sí? ¿Cómo está su vida, mis hermanos, mis hermanas? ¿Últimamente se ha arrepentido de algo? ¿Ha tenido la oportunidad de decir, Señor, perdóname, de pedirle a alguien perdón? Pero ¿cómo es un verdadero arrepentimiento? ¿Quién es el ofendido? ¿Qué hacemos? Van a surgir algunas cosas en este tema. Y vamos a ver, mientras tanto, ustedes tienen nuestro contacto de agradecidos. Sí, vamos a Sí, mostrar aquí también nuestro contacto de agradecidos para que ustedes puedan observar ahí nuestros teléfonos, nuestros correos. También tenemos por acá, si no me equivoco. el otro, no, creo que más abajo estaba. Ya, no hay problema porque es ahí. Ajá. Vamos a ver. Ok, ahí tenemos justamente el contacto, ¿sí? Si quieren encontrarnos, escribirnos, si quieren escuchar más conferencias, como Métanse a nuestro canal de agradecidos y también en Facebook y en YouTube. Ustedes pueden ir a las prédicas, a las enseñanzas de nosotros, gracias a la misericordia de Dios, ya tenemos 3 años, ¿no verdad? Dios ha sido maravilloso en que ha permitido que darnos esta oportunidad para que el reino de Él avance, se extienda y nosotros gozarnos en este caso por las maravillas que estamos recibiendo cuando tenemos nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Esa verdad que el Señor nos permite a nosotros sus hijos ser, nos revela, ¿no? Y nosotros nos sentimos bendecidos y de alguna manera no entra en nosotros ese sentimiento de agradecimiento con Dios porque es tan maravilloso que de alguna manera nos permite cada día poder escudriñar, poder meditar en la palabra, en cada texto, versículo y sacar la riqueza y nosotros tomarla y comenzarla a compartir ahora con ustedes. No solo lo hacemos así vía online, por medio de las plataformas, sino que también lo hacemos presencial. Estamos compartiendo con cada hombre, con cada mujer, con cada familia, niño, que permite y que deja que Cristo sea revelado en él. Entonces, qué maravilloso. sí, es hermoso. Entonces, vamos a empezar este tiempo. Ahora sí, el tema que es verdadero arrepentimiento. La semana anterior justamente veíamos el Salmo 19, ¿sí? Nos mostraba algo. Veamos el Salmo 19. Vamos a cerrarle un ratito. Dice ahí, el Salmo 19, ¿qué nos dice? Dice, la ley de Jehová es perfecta. Usted lo puede, abre su Biblia en la versión Reina Valera. Si tiene otras versiones, también es bienvenido para que usted comience ya a anotar. Anote ahí Salmo 19:7. Vimos la semana pasada. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Así empezamos la semana anterior. Este es como una pausa a ese tema, pero no porque no tiene nada que ver, al contrario, tiene mucho que ver. Luego seguiremos dando los pasos de crecimiento espiritual. Y la semana anterior nos enfocamos mucho en la palabra, cómo la ley de Jehová, la palabra de Dios, convierte el alma. La palabra convertir justamente nos está llevando a restauración. Y la palabra convertir tiene que ver con arrepentimiento. Por eso es que nosotros, si vemos allí nosotros dice, la palabra convertir está fijada, vamos, justamente la palabra convertir, la palabra convertir tiene que ver con eso, un ligamento que tiene con arrepentimiento, restauración del alma. Una persona que está restaurada, una persona que está arrepentida, ¿sí? Es un nexo. Restauración tiene que ver con arrepentimiento.
Ya. No puede haber arrepentimiento sin restauración. Hay dos palabras claves, restauración y arrepentimiento. Y Anótelas. para un arrepentimiento genuino, debe haber un alma restaurada. Para que haya un alma restaurada es porque ha habido un arrepentimiento genuino. Están muy ligadas. No puede haber una sin la otra. La perfección, justamente del que hablaba ese versículo, es estar completos en Cristo. Perfecto no es no cometer errores, es que Dios sea para mí mi todo. Es todo en mí. Si hay un corazón arrepentido es porque hizo a Cristo su todo. Si alguien no está completo en Cristo, entonces no hay conversión del alma. Alguien me dice, yo ya me convertí en el Señor y para ti es Cristo todo. Bueno, ¿qué significa eso? O sea, no tiene ni idea. Y lo otro es que dice, no, yo sé del Señor. Te convertiste, sí, ya me arrepentí, pero todavía sigue pensando que eso todo es el dinero, el trabajo, las ocupaciones. Si Dios no es tu todo, entonces no ha habido realmente un arrepentimiento genuino. Ahora, surge de allí varias preguntas en realidad. Y unas preguntas que algunos quizás se la han de haber hecho o dirán por qué, ¿no? ¿Cómo se puede o cómo sé que verdaderamente hay un corazón arrepentido? Me equivoco, otra pregunta que surge, ¿me equivoco al meditar si realmente hubo un arrepentimiento verdadero? ¿Me convierto en juez de aquel que se arrepintió por haber pensado se arrepintió de verdad? ¿Me convertiré yo en juez? ¿Me examino a la luz de las Escrituras cuando me he arrepentido para saber si es real y no tan solo por remordimiento? ¿Tengo cargo de conciencia aún habiéndome arrepentido? Pueden las personas tener algunas preguntas y pueden surgir más todavía. Pero, ¿a qué viene esto? Mucha gente se arrepiente muy rápidamente cuando es tolerante al pecado. ¿Y eso qué produce? Produce que nos volvamos insensibles al carácter santo del Señor. Inclusive insensibles al dolor de la ofensa del pecado. Y esto es producto de estar acostumbrados al orgullo y de ser amantes de las actividades carnales. Si bien y se arrepiente, ya me arrepentí, ya dije, Señor, perdóname, hice la oración de fe, Señor, perdóname, ya está todo en orden, ya está todo bien. Eso era todo, nada más. No es tan sencillo como decir, ya, pum, como que la palabra nos da los detalles de qué es un verdadero arrepentimiento. Y esto no es para señalar, mire, no se trata de que usted tenga que señalar a alguien o que usted se acuse, no se trata de eso, porque más bien es para que vivamos con conciencia de quién es Dios y de su esencia. La palabra nos habla al respecto y nos dice qué es un verdadero arrepentimiento. Y esto no es simplemente un arrepentimiento sencillo, sino un arrepentimiento real, genuino. Un corazón que camina con verdadero arrepentimiento evidencia frutos. Y en la Biblia el Señor lo llama frutos dignos de arrepentimiento, así Dios le llama. Y eso está en Mateo 3:8. Pero ahora vamos a pasar. Esa fue como la introducción, porque hablamos de lo que pasó antes, en la charla anterior, que por ahí arriba, usted va a ver que estará el link, ¿sí? Por aquí en esta sección. Y vamos a ver ahora sí, el verdadero arrepentimiento según 2 Corintios, capítulo 7, versículo 7 en adelante. Veamos. Vamos a leer esa palabra preciosa. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento.
porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Wow. Bueno, ya está dicho la palabra, nos vemos, aquí terminamos. Esos versículos lo dijeron todo. Pero vamos a examinarlo un poquito más. Ya se acabó la tarea y no, veamos, porque en ese versículo 10 que menciona, dice, existen dos tipos de tristeza. Pero ¿qué tiene que ver tristeza con arrepentimiento? Estamos hablando de arrepentimiento, ahora nos vamos a la tristeza. Pues sí, la tristeza es un indicativo de arrepentimiento real o no. Hay dos tipos de tristeza, solo dos tipos. No hay 10, 15, no, dos. La tristeza según Dios y la tristeza según el mundo. La tristeza según Dios y según el mundo, dos tipos de tristeza. Según el mundo puede haber variantes allá, cada vez peores. Pero la tristeza según Dios es la que realmente nos da vida. Entonces surge una pregunta ahí. ¿Acaso Dios quiere que esté triste? Pues déjeme decirle, la única tristeza permitida por Dios es aquella que te lleva al arrepentimiento. Es la única. No es que Dios te permite que te pongas triste por lo que sea. Es más, Dios no te da permiso para tristeza más que para arrepentimiento. No te da permiso para otras tristezas. Entonces, alguien diría, ¿y si me pasa algo malo y deprimente, acaso no se justifica? ¿No tengo acaso derecho a entristecerme o a dolerme cuando algo malo y terrible me pasa? ¿O si veo una injusticia en el mundo? Dios eso lo ve. La respuesta es, tienes derecho, pero tú no lo debes hacer. ¿Cuál es tu derecho? Tu derecho es el de darle a Dios ese dolor. Decir, Señor, es tuyo. Yo me quedo con Cristo. Yo solo me quedo con Cristo. Señor, pero es que me duele. Te duele, pero Dios no te da permiso. A menos que la tristeza que estés sintiendo sea para arrepentimiento, para salvación, para vida. Entonces, ¿debo ser un indolente con lo que les pasa a otros? No. No se trata de que seas indolente. Para Dios, nada debe ocupar el lugar de tu alegría ni de tu tristeza. Nadie puede ocupar ese lugar. Nadie. No tienes derecho a poner en ese lugar a alguien fuera de Cristo. Si la tristeza o la alegría ocupa ese lugar, entonces Dios no te da permiso. Pero, ¿qué pasa cuando fallece un familiar, por ejemplo? Y el otro día hablábamos con mi esposa de eso. ¿Qué pasaba si falleció un familiar, por ejemplo? Muy querido. ¿No tengo acaso derecho a ponerme triste? Mire, la melancolía, a ponerme triste porque ya no está aquí. Y que hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Conversábamos acerca de ese tema. ¿Qué pasaba? Porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá ya no vive con nosotros, ya se fue con el Señor. Y creo que cualquiera de ustedes, incluso mi esposa, hemos tenido familiares a los cuales ya no están con nosotros, no están. Nunca más lo volvemos a ver aquí. Pero uno diría, pero no tengo derecho a ponerme triste porque ya no está aquí. Y el Señor le dice, no, no tiene derecho. ¿Por qué? Porque cuando usted se va a ese recuerdo, ese recuerdo se vuelve el motivo de le está diciendo, Señor, esa persona que fue el motivo de mi alegría. Y como ya no está, es el motivo ahora de mi tristeza. Muchos incluso dicen, esa persona que se fue era mi motor, era mi sustento, y ahora ¿qué será de mí? Ahora estoy solo, ahora ¿qué me va a pasar? Ya no tiene razón de vivir. Estoy hablando a la gente cristiana, que en el mundo yo puedo entender el tipo de
explicación que quieran darnos, pero no es lo correcto. Pero en el cristiano, el Señor incluso de alguna manera quiere que tú le transmitas, por eso dice, traer a mí los que estáis cansados, cargados, le cedas todo eso a Él y le digas, ok, Señor, este dolor familiar, te lo entrego en tus manos. Esta situación, esta prueba, te la entrego a tus manos. Uno dice, claro, hermano, es fácil para usted decir esto y todo, ya está. Como a usted no le pasa, bueno, sí nos pasó. Nos pasó hace más o menos unos 7 años. 7 años. 7 años. 7 años donde el Señor nos hizo una pregunta. Y como padres de 3 niños, 3 bendiciones que tenemos, tenía que haber un verdadero fruto de arrepentimiento en nosotros. Por las cosas que hemos hecho, por no haber tomado en serio al Señor, por no haber escuchado su voz audible, por haber sido insensibles, porque pudimos haber hecho en nuestro tiempo una oración, podríamos haber asistido a una iglesia tantos años, pero eso no nos llevó a un verdadero arrepentimiento. Y cuando nos tocó esa parte a nosotros, créanme lo que el Señor nos mostró misericordia. Y solo pedimos le dijimos, Señor, tú te encargas, ok, mi dolor ya no es mío, con mi esposo, es tuyo, toma, aquí está. Y el Señor se glorificó. Entonces, ahí entra algo que usted espero que esté entendiendo y usted esté comprendiendo cuando hablamos de un verdadero arrepentimiento. Nosotros no podemos decir, pero estoy feliz porque voy a ver a esa persona en el cielo y nos vamos a juntar y vamos a hacer y vamos a conversar, esa es mi meta. No, cuidado. Usted va a ver a esa persona, ese ser querido, lo va a ver, pero que ese no sea su meta. Su meta tiene que ser, voy a verme cara a cara con mi padre. Voy a ver al que me hizo, el que me formó en el vientre de mi madre. Voy a ver a aquel que me dijo, vamos adelante, yo estoy contigo, nunca te dejaré, ni te desampararé, ni te desampararé. A ese santo voy a alabarle, voy a adorarle, es que me voy a ver con él, el precioso, el Elohim, el creador de todo. Pero no, es que voy a ver y voy a jugar y le voy a contar todo lo que hice en la tierra a mi abuelita, a mi vecino, a mi tío, lo que sea. Mi papá, mi mamá, no. Es más bien, ellos están mejor que nosotros. Si están con el Señor. Si están con el Señor, claro. Están en un lugar precioso, más bien se nos adelantaron y ellos están felices. No podemos llegar a esa meta nosotros de querer llegar porque queremos verlos. No, esa es de alguna manera Dios nos dice, vamos a vernos, sí, porque vamos a disfrutar ahora de esa vida eterna con Él. Pero el verdadero arrepentimiento es un fruto que vamos ustedes a ver poco a poco. Vamos a ir viendo, justamente iniciamos el tema, miren, tengo derecho a ponerme triste, dijimos que la única tristeza que Dios permite es aquella que te lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te das cuenta, por ejemplo, si tienes ese tipo de tristeza que te puede poner muy mal, que no es tristeza de arrepentimiento? Y fíjate si eres alguien que le afecta mucho las dificultades de otros. Si probablemente no te cuenten a ti noticias tristes porque te afectan, es porque tú has puesto la felicidad en las personas o en ciertas cosas y no en Cristo. Entonces, el Señor quiere que tengas tus ojos puestos en Él y nadie ni nada sea más tu deleite. Si es tu deleite una persona, probablemente te vas a poner triste cuando no le vaya bien a esa persona. No, pero es que son mis hijos, son mis primos, mis sobrinos. No hay motivo. Pero es que en el país hay tanta maldad, son tantos niños, tantas injusticias que se corren. No te puedes poner triste. Lo que sí puedes es lo que vamos a ver más adelante. Y vamos a ver justamente Dios. Miren lo que hizo Dios en Levítico 10, 1 al 2 con Aarón. Los hijos de Aarón habían
llevar un sacrificio con fuego extraño, digamos así, porque es un sacrificio que Dios no le mandó que lo hicieran, a la manera que Dios no le pidió que lo hicieran. Y Dios los mató a los hijos de Aarón. Aarón era el sacerdote, los mató. Y cuando los mató, le dice a Aarón, tienes prohibido llorar por ellos. No se te ocurre llorar. Y él le dijo a otra persona, vayan, preparen todo lo que tengan que hacer. Pero Aarón, que era el papá, le dijo, tienes prohibido llorar por ellos. Y hacer duelo. De paso, hacer duelo. Es decir, vestirse como con tristeza, silicio y todas esas cosas. Y le dijo, no. ¿Por qué Dios hace eso? Porque el corazón nuestro solo tiene que tener espacio para una satisfacción. Un solo tipo de alegría. Un solo tipo de espacio es para Dios, para nadie más. Así que si tú quieres tener derechos, déjalos a un lado y déjaselos, cédeselos a Dios. Si tú tienes deseos y producto de esos deseos también tienes tristezas, es porque has tenido decepciones, ¿no? Muchos deseos se convierten en decepciones y en tristezas cuando hay mucha imaginación de por medio. Entonces, cede esos deseos. Pero es que si yo no hago eso, ¿quién lo hace por mí? Cede tus sueños, cede tus dolores, déjalos a un lado. Cuando tú te apropias de ese dolor, entonces tú le estás diciendo, Señor, tú no eres suficiente, tú no eres capaz de sanar este dolor. Nadie, ni siquiera Cristo. Este dolor es mío y yo no me voy a alejar de ese dolor. Es lo único que me queda de esas personas o de ese evento. Es lo único. Y Dios no quiere eso. Miren, que Él sea tu vida, que Él sea tu alegría, tu deleite. Y eso te implica a ti decirle al Señor, no tengo derecho a defenderme, no tengo derecho a entristecerme. Es duro esto que estamos diciendo. No tiene mi hermano o mi hermana derecho a entristecerse. No tiene derecho a enojarse al punto de que haya amargura. No puede, no tiene derecho. Es de Dios. A menos que sea la única tristeza que puede haber en usted sea solo para arrepentimiento. Pero amarguras no. Si hay amargura ya quiere decir que ya no es solo tristeza. Ya eso es otra cosa. Y Dios no quiere. Porque la amargura es un castigo también. Te lleva a castigo. Entonces, el versículo 10 que dice. Dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay subrayo. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren en la versión traducción viviente cómo dice. La traducción viviente dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, esta resulta en muerte espiritual. ¿Le hace acuerdo a alguien que lo llevó a la muerte, entre comillas, por su arrepentimiento? Sí. Y esta fue un boom. Adivinen, Judas. Judas Iscariote. Muchos decían, no, pero Judas sí se arrepintió. Y lo llevó a la muerte. Sí, lo llevó a la muerte, y muerte espiritual. Porque él no tuvo un arrepentimiento. Lo que Judas tuvo fue un cargo de conciencia. Remordimiento. Remordimiento. Pero no lo llevó a un arrepentimiento. Porque entonces Judas no hubiera ido donde los fariseos, donde los sacerdotes, sino que, ¿por qué no fue a la cruz? Es decir, ¿por qué no fue a Cristo? Te llevó a la cruz. El arrepentimiento te lleva a la cruz, no te lleva el arrepentimiento a una pared, a una infraestructura, a una persona, no, te lleva a la persona así de Cristo, a la cruz. Y Judas no tuvo un arrepentimiento. Muchas dicen, ay hermana, pero y usted sí, ¿usted cómo sabe? Si usted no estuvo en los últimos segundos que se está ahorcando, puede que haya dicho me arrepiento, me arrepiento. No sabemos, no nos dice, pero nosotros sí sabemos que no hubo. La Biblia relata que dice que se ahorcó.
Y la Biblia fue escrita por 40 personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. No me escribieron una historieta de acción, no me escribieron una historia de ficción, me escribieron la realidad que sucedió en ese momento. En los 4 evangelios, evidencias hay. Y mucha gente hoy en día está malinterpretando este arrepentimiento que no hubo, que fue remordimiento de Judas Iscariote. Wow. En cambio, el arrepentimiento de Pedro, otro discípulo de Jesús, fue a la cruz. Fue un arrepentimiento que produjo salvación en Pedro. El arrepentimiento que hizo Judas lo llevó a una muerte espiritual, aparte terrenal, pero más peso la muerte espiritual. Entonces, tengamos muy en claro, mis hermanos, mis amigos que están viendo, que el arrepentimiento no es un juego. El arrepentimiento no es, creo que lo hice porque me siento como que acusado, juzgado, como que me están viendo el resto. Entonces, hermano, me arrepiento, es que quiero tocar el día domingo en tal culto. Hermano, pequé y quiero tocar, pero me arrepiento. Y él, sí, ella se arrepintió, mijito. No, no hay problema, como se arrepintió, vaya, suba la... A ver, ahora, él dice, a ver, ahora, ¿te arrepentiste? ¿Ya dijiste? Sí. Ok, ya, vaya, sigue así. Ya puede usted participar, servir. Usted está listo para servir. Déjeme decirle, eso es quitarle realmente el peso de lo que significa el arrepentimiento. Dios desea, mire, es difícil decirlo de esta manera, pero es lo que dice la palabra. Dios desea que suframos esa clase de tristeza. ¿Cómo va a querer Dios que me entristezca? Sí, esa clase de tristeza sí Dios quiere. Dios quiere que nos vaya mal. No, más bien nos va a ir bien si nosotros nos entristecemos en esa manera, a la manera de Dios, no a la manera del mundo. ¿Por qué? Eso nos va a dar frutos, va a salir frutos, y todos ellos resultan en salvación. Entonces, la palabra salvación es la palabra sotería. Y no solamente tiene que ver con quitarte un peligro o salvarte de un peligro. Tiene que ver con rescate, seguridad, salud. Tiene que ver con Salvador. Por eso es que la salvación tiene que ver con arrepentimiento, y arrepentimiento tiene que ver con salud, con sanidad. Sanidad del alma tiene que ver con arrepentimiento. Alguien que no se arrepiente no va a tener así nomás salud. No. La salud del alma viene con arrepentimiento. Mucha gente busca salud, pero no buscan arrepentirse. Mucha gente, Dios la sana, pero ¿saben qué? Corren atrás y su arrepentimiento, corren atrás y vuelven a caer en lo mismo de lo cual Dios le quitó, lo sacó. La palabra salvación también tiene que ver con preservar, tiene que ver con liberación, tiene que ver con libertad. Y miren, hay algo importante. Originalmente dice que la palabra dice que nos da en el corazón, produce el dar. ¿Cómo sabe que usted tiene un corazón arrepentido? El Señor está produciendo en usted el querer como el hacer, y entre eso está el dar. Se manifiesta en ti el Salvador, el Libertador, y esto es Dios con misericordia a través tuyo, en ti y a través tuyo. Por eso es importante poder tener un corazón que realmente se arrepienta. Pero ¿cómo yo me puedo arrepentir si nunca, no me he arrepentido? No sé cómo se hace eso. Bueno, empieza por lo importante, y en este caso, por tener un corazón que realmente le dedique tiempo a la palabra. Dedícale tiempo a la palabra, deja que te revele a Cristo, y eso te va a producir en ti arrepentimiento. Sin la revelación de Cristo no hay arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento si no hay revelación de Cristo. Si tú te arrepientes de algo, pero no está revelado Cristo, no hay realmente arrepentimiento. ¿Y cómo puedo hacer para leer o para dedicarle tiempo a la palabra?
Y para eso, deja las distracciones. Como decíamos con mis hijos, ponte en modo avión. ¿Cómo es en modo avión? Es decir, no te van a llegar notificaciones, no te van a llegar distracciones. Y ese modo avión ponlo en tus ojos, en tu mente, en tu oído, en tus pies, en tu boca, en tus manos, hasta tu olfato. Dedícale tiempo al Señor. ¿Y cuánto? El que sea necesario. No le agendes 10 minutos en cada día. Dedícale el tiempo que tu corazón requiere hasta que produzca en ti la única tristeza permitida por el Señor, que es para salvación. La única. Hasta que produzca en ti, ¿qué cosa? Va a producir en ti vida. La única tristeza permitida. Por eso es que en el versículo 11, ¿qué dice mi vida? Versículo 11. Se dice, porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? Wow, En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. wow, tremendo. ¿Mm? Ese versículo que está ahí son las características. Si realmente tiene una tristeza al estilo de Dios, la que Dios autoriza, si realmente tiene esa tristeza que es para arrepentimiento, entonces se mostrará el fruto por medio de este versículo 11. Versículo 11 le describe muy bien cómo es el fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Dice, número 1, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Diligencia. Primero, diligencia. ¿Y qué significa diligencia? Significa una urgencia. Esperar con ansias. Significa un fervor. Voy a ser prioridad, ¿no? También. También Uh-huh. una urgencia por acelerar por ir a hacer o disponer el corazón. Y tiene que ver con un anhelo por estar, miren, original me dice ahí en el original, un anhelo por estar en el estrado de los pies de Cristo. No es por actividad, es por Cristo. Por eso es que es un anhelo, una urgencia por estar a los pies del Señor. Mucha gente, yo he visto que quiere servir. Dice, yo quiero servir. Y es que me siento, yo soy cristiano, pero me siento que... Quiero sentirme útil. Quiero hacer algo, pónganme a hacer algo, Sí. necesito, estoy con ese anhelo de Yo que... tengo 10 años en la palabra, como cristiano. Entonces yo no puedo, toda mi vida he estado activo. ¿Y cómo es que voy a estar inactivo ahora? Entonces, pero ¿producto de qué es? ¿De un corazón que está contrito, humillado delante del Señor, o producto de que se siente que está solamente desocupado? Entonces, hay diferencia. La solicitud dice, ¿qué solicitud produjo en ustedes, en vosotros? Tiene que ver con esa urgencia de estar al estrado de los pies de Cristo. Un corazón arrepentido le urge estar de rodillas en los pies del Señor. Le urge rendido ahí. Le urge. Entonces, que a David le encantaba, dice, estar en la estrada de los pies del Señor. Se arrepentía ese Señor contra ti, solo contra ti he pecado. A veces tenemos urgencias de ver una película, de ver una serie, tenemos urgencias o anhelos de querer comer algo, de querer estar distraído, pero el anhelo de estar postrado a los pies de Cristo, del Maestro, esa es la solicitud que debe producir en nosotros. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Soy un ser humano con fallas, con errores, soy tu creación, pero aquí me rindo, aquí reconozco que tú eres el que me diste el aliento de vida, que no es sin mi propia fuerza, y me humillo ante ti, me humillo. Recordemos mucho que en el Antiguo Testamento la humillación llevaba al pueblo judío a tirarse al piso, rasgarse las vestiduras, echarse silicio en la cabeza y comenzar a llorar y gemir al piso. Dice que la posición era la cabeza metida entre las dos piernas, y esa era la humillación y estaban dentro del polvo metido ahí. Yo me acordé ahorita incluso de Mardoqueo, ¿no?
Mardoqueo cómo cuando sucedió esta promulgación del rey para atentar contra su vida, hizo que de alguna manera lo lleve tan a decir, wow, ¿qué están haciendo con nosotros? Lo llevó a esa humillación, a esa rendición. Ahora, Dios quiere que nos rindamos todos los días, en cada momento, en cada segundo. Reconozcamos a sus pies, no hay mejor lugar, no hay mejor momento, no hay. Anhelemos eso, anhelemos estar postrados. Haga una pausa ahorita y cierre, escóndase, métase en su cuarto privado, en su cuarto oración y vaya, ríndase ante los pies del Maestro. Señor, aquí estoy. ¿Qué tiempo? Yo me acuerdo que hace unos días estaba yo durmiendo y en eso el Señor me llamó y me dijo, anda a orar afuera. Y yo podía haberlo hecho en mi cama, pero el Señor me dijo, eran como las 2, 3 de la mañana o así. Siempre me llama esa hora el Señor. Y me dice, anda afuera. Entonces digo, Señor, pero quiero orar aquí en el cuarto. Pero no, me sacó literalmente de la cama y me trajo aquí a la sala donde ustedes pueden observar atrás. Y ahí estaba conversando con él y él me acuerdo que me decía, cuéntame, ¿qué hiciste hoy día? Y yo, wow, Señor, pasó esto. Le comencé a contar, no como queja. Estoy conversando con mi papá, con mi padre que me ama. Y conversaba y dice, Señor, y me decía, ahora ora por esto. Y comencé a orar, gracias, Señor. Y al rato, anda a dormir. Me mandó a dormir. Entonces, postrada en los pies está yo, Señor, gracias, porque tú eres el que me das la vida. Wow, un tiempo que yo no lo cambiaría, ni así me den lo mejor que me puedan dar humanamente, terrenalmente, no cambiaré el estar a los pies de Cristo. Porque eso produjo un arrepentimiento en mí de que cada día anhelarlo, amarlo, conocerlo, de alguna manera estar en la intimidad con Él. Y a veces pasamos ahora haciendo un sinnúmero de quehaceres, de actividades en nuestras casas, pero y cuando el Padre te esté esperando así, te dice, ¿a qué hora? ¿A qué hora vienes, Alberto? ¿A qué hora vienes, María José? ¿A qué hora vienes, Juan? Meditemos. Un saludo a nuestra hermana Marjorie, ahí dice presente, que me llama hermana Marjorie, tan bella ella, amada por el Señor. Por eso es que esa solicitud produce en ustedes ese apego, esa desesperación por correr a los pies del Señor, de rodillas. Por eso preste oído. Pero ¿cómo nace eso? Cuando usted le dedica tiempo a la palabra. Dedíquele tiempo a la palabra y va a llevarlo a ese tiempo dedicado al Señor, no con apuro, no con el último, no como cansancio, no por obligación, no. Dedique el tiempo porque Dios le quiere hablar. No lo haga por compromiso, porque tiene que preparar alguna cuestión para una enseñanza. No. Háganlo porque Dios quiere hablar a su corazón. Y va a ver cómo ese fervor se enciende. Es como una llamita que usted, cuando comienza a crecer, y usted ni cuenta se da, pero todo producto de haberle puesto el deleite en el Señor. Pero miren, todo eso no nace porque así en nosotros. No. Nace en el corazón de Dios y Dios produce usted en el querer como el hacer. Aún la salvación produce en usted porque Dios así lo quiere. Así que usted tiene que ser agradecido. Ese corazón fervoroso es porque Dios lo permitió. La segunda parte de ese versículo dice, ¿qué defensa? Le dice. Y eso tiene que ver con un ruego, una súplica de un dar cuentas. Un corazón arrepentido viene a ser un corazón que se somete a la autoridad y da cuentas. En cambio, un corazón que no se arrepiente, ¿sabe qué? Yo no le voy a decir nada a nadie. Ese pecado es secreto, eso que ocurrió, ese error, eso es secreto. Nadie se va a enterar, ni siquiera tendrán a alguien más arriba. Vergüenzas, ¿sí? Malos pasos, inclusive equivocaciones en decisiones, no le dan cuenta a nadie. Y como no le dan cuenta a nadie, pero dice, ruego, súplica, también esa oración comienza a despertar oración, comienza a despertar un ruego. Pero cuando habla de la defensa, también tiene que ver con la defensa de la justicia de Dios.
Cristo llevó nuestras culpas y usted dice, lo creo. Utilice eso en defensa suya. Señor, tú lo hiciste por mí. Lo creo. Verdaderamente, el testimonio es alejarme no tan solo de las consecuencias, como Saúl y David. Saúl pedía que le perdonaran por consecuencias, porque le iba mal en la guerra, no le iban a respetar, entonces quería que lo perdonaran por eso. Pero en cambio David dijo, contra ti he pecado, Señor, contra ti, nada más contra ti. Y Saúl, a pesar de haber pecado, le decía al profeta, le decía, el profeta le decía, te desechó el Señor por no haber obedecido. Y él dijo, sí, yo sé que obedecí, pero aunque sea en esta ocasión, acompáñame. Negociar. Sí, negociar, acompáñame. Yo sé que le ofendí a Dios, pero esta ocasión nomás, para que no digan nada de mí, no es que voy a quedar mal. Entonces, miren cómo el otro, en cambio, dice, Señor, contra ti he pecado. Y pecó feo, David, bastantes veces. Entonces, mi testimonio era alejarme de la consecuencia, no era alejarme solamente de las consecuencias. Mis palabras declaran a quién verdaderamente ofendí, que es a Dios. ¿Y cuán lejos estaba de Dios? Mucha gente no quiere arrepentirse porque tendría que confesar con su boca que estuvo lejos de Dios. Y ese es el orgullo. Orgullo. Mucha gente no quiere reconocer que pecó, que tuvo, porque están aquí, dicen, no, es que la gente me ve, me sigue, entonces, ¿cómo yo voy a decir algo y yo tengo al frente tantas personas? Y si yo lo reconozco en público, es una vergüenza para mí. Discúlpeme, hermano, pero David lo hizo. David pecó, era un rey, tenía un gobierno, un pueblo a sus pies, bajo su autoridad. Y tuvo que hacer un precedente para que el pueblo mismo tenga temor de Dios. Porque recordemos que el pueblo fue quien pidió un rey. No querían ser gobernados por un hombre. Perdón, no querían ser gobernados por Dios. Querían que un hombre de carne, con debilidades, en este caso, nos gobierne. Así es. Y hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. Así es. El temor a las consecuencias también, ¿no? Sufrimos las consecuencias. ¿Por qué? Porque decidimos decir, Dios, danos un rey. Y ese rey que pecó, todo el pueblo sabía de lo que había hecho. No es que, es que lo hicieron en corto. Mira, el rey cogió una mujer, la cogió a Betsabé. Sí, pero fue en corto, nadie más se entere. Todos sabían. Y le preguntaban al rey qué va a hacer. Y peor, que el rey había mandado a matar todavía a este hombre, a Urías el Eteo, que no tenía nada que ver. Lo mandó a matar, asesinato. Así es. Sin embargo, fue confrontado y el profeta le dijo tal y como son las cosas. Y David reconoció y se humilló a los pies. Y todo el mundo sabía lo que David había pasado. Todo el mundo sabía lo que David había hecho, pero también sabía cómo David se había arrepentido. No por hoy entonces estuviera el libro de Salmos escrito en la Biblia. Okay. Entonces nosotros no podemos ser caso omiso y decir, nadie se va a enterar de lo que yo hice. Nadie se va a enterar. Nadie va a saber. Solo unos cuantos. Es que es vergonzoso. Es que después me van a mirar mal. Después. Es que me van a hacer pedacitos. Mi hermano, ¿usted prefiere que lo haga pedacitos un hombre terrenal que esperes el castigo que viene en la muerte espiritual? Entonces no hubo arrepentimiento. Miren cómo fue David. David también pecó cuando hizo el censo y vino Dios le dijo, dile a David, y le dijo, escoge 3 porque tú pecaste por eso. 3 castigos. Sí. 2 castigos eran con personas y un castigo era que Dios iba a matar. Y él dijo, yo prefiero caer bajo tu mano, Señor, porque yo espero en tu misericordia que cae sobre las personas. Y es terrible ver el dolor que causa el no arrepentirse, porque ofendieron a Dios y no reconocerlo. David, en los relatos Ese episodio. Segunda de Samuel 24, para que usted vea
hay una evidencia. Sí, dice el 24:1, dice, volvió a encenderse la ira de Jehová Wow. contra Israel e incitó a David dice, contra ellos a que dijese, ve y haz un censo entre Israel y de Judá. Entonces, eso de ahí fue causa de la muerte de mucha gente. Hermano, no incite a la ira de Dios. No ha de encender la ira de Jehová. Wow, qué pena. Tenga mucho cuidado, porque las causas por ese pecado no dicho, por ese pecado no confesado, porque no, yo se lo confesé a la persona que actué, pero yo hablé de dos palabras, arrepentimiento y restauración, porque un arrepentimiento produce una restauración. Incluso la restauración a la persona o a las personas a las que usted cometió ese pecado. David, dice aquí, incitó, hizo algo que Jehová no le había mandado. Y tres consecuencias, en este caso alternativas les dio el Señor. A ver, David, mira, tú me desobedeciste, pero te voy a dar igual en estas vas a perder gente. Y va a morir gente. Igual en estas vas a perder a tu propio pueblo. Porque tú eres el culpable, porque tú eres el rey, porque tú eres el sacerdote, porque yo te puse como pastor de ese rebaño, entonces ahora las consecuencias va a ser con ese rebaño, por cuanto no obedeciste. Tengan cuidado, mis hermanos. No estoy diciendo que nosotros, somos perfectos, hablamos de la perfección al principio, no hablamos de perfección de cometer errores. Cristo es todo. Pero la Biblia nos habla y el salmista dice, examíname, oh Dios, y ve en mí si hay un corazón limpio. Mírame, hazme un escáner, Señor. Y saca lo que hay adentro, porque podemos decir, no tengo nada. Incluso yo puedo decir, no tengo nada, estoy limpio, hermano, venga. Pero si el Señor me examina en este momento y encuentra, yo tengo que venir y arrepentirme, Señor, perdóname, no sabía esa parte, pero hoy la reconozco y te la entrego a ti. Miren, ese capítulo que está hablando mi esposa, ¿sabe cómo empieza la historia? Dice la escritura también que Satanás se acercó a David para seducirlo. Así que la seducción en las personas termina siendo para muerte. Así es. Un saludo grande a mi querido amigo César Chano Cruz. Algo que nos reímos de pequeño. Un abrazo muy grande, realmente lo aprecio mucho, mi amigo. Y algo que dijo César me llamó la atención, sí, y lo voy a poner. Ajá. Dice, es muy frecuente la resistencia a confesar los pecados, y eso se ve mucho en la cultura progre anti-Dios. ¡Wow! Así es. Esta cultura que tenemos actual. Y están dentro de las iglesias. Sí. Y miren, y eso se está, se ha hecho, de hecho la Biblia lo menciona muchas veces, y la Biblia no ha sido indiferente a lo que vimos ahora, ya la Biblia lo ha puesto en diferentes partes. Así es. Miren, Moisés, por ejemplo, mató y huyó, pero escondió, según él, esa muerte. Cuando regresa, después de haberlo matado, le dijeron, ¿también nos vas a matar? Se suponía que era un secreto, pero ya estaba ahí y huyó. Entonces, lo que no queremos es que mis hermanos huyan al arrepentimiento. Miren, la Escritura también dice que Cristo llevó nuestros pecados y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer con nuestras propias fuerzas para recibir el perdón de Dios. Y eso es porque es pura gracia. Esfuércese todo lo que quiera usted, mi hermano, y eso no gana el favor de Dios. Dios le da el perdón por pura gracia. Ahora, usted tiene que aceptarlo, pero eso implica también dejar el orgullo y ceder los derechos. Yo tengo derecho a.
Es que tengo derecho. Cuando defiende los derechos y cuando se resiste y no viene un verdadero arrepentimiento. Tercera cosa que produce, versículo 11, hablamos, produjo, ¿qué cosa? Solicitud, defensa, y la tercera es indignación. Dice, ¿qué indignación? Y eso tiene que ver alguien en gran manera afligido, un dolor por ofender al Señor. Y miren lo que dice Jeremías 15, 16, y lo vamos a ver en dos versiones. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Y mi corazón, alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. En la otra versión, de la traducción viviente, dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. O sea, miren cómo el deleite fue una desesperación por comerse, ¿qué cosa? Las palabras, descubrir las palabras de Dios. Y no solo se volvieron gozo y delicia. Versículo 17 en versión Reina Valera dice, no me senté en compañía de burladores ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. En la otra versión dice, nunca me uní a la gente que en sus alegres banquetes, me senté a solas porque tu mano estaba sobre mí y me llené de indignación ante sus pecados. Versículo 18, con eso, vamos a leer un poquito más. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. En traducción viviente dice, ¿por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Miren lo que comienza a decir el Señor. Cuidado. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti. Te está asegurando que van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Mira, toma esa palabra. Creo que Chano tiene que ver contigo. Sí, César, perdón. Pero esos versículos van para ti ahorita. Tómalo de parte de Dios. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué quiere el Señor entonces en tu vida? No puedes tener amargura, no puedes tener tristezas que te lleven a amargura. No está permitido por Dios. Dios no te autoriza que te amargues. Dios no te autoriza que te entristezcas, a menos que sea una tristeza para arrepentimiento, como dice ahí. Porque si tú te entristeces para arrepentimiento, quiere decir que te estás convirtiendo, te estás restaurando y delante de Él estarás. Y entonces, si entresacares lo precioso de lo vil, saca tristeza, solo deja el arrepentimiento, la conversión, la restauración delante de Él. Saca eso. Entonces, tú serás boca del Señor. Porque tu boca ya no va a salir tristezas, ya no van a salir amarguras, no va a salir quejas, va a salir vida. Por eso es que Dios quiere que tengas eso para que sea fuente y Dios va a libertar. No se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Dios va a hacer a través tuyo por un corazón arrepentido. Y cuando nosotros quitamos amarguras, entonces quita Dios el estorbo. Parte 4 de ese versículo 11 dice, ¡qué temor! Y tiene que ver con alarma, susto, un respeto, es tan respetuoso las cosas de Dios que producen, en cierta manera, un miedo a ofender a Dios.
y que mi corazón no esté alineado a Dios para no ofenderlo. Tiene que estar alineado. Si no lo alineo, es ofenderlo. Eso es dudar del Señor. Y yo no quiero dudar del Señor. Cada vez que yo dudo del Señor, cuando tengo miedo a, por ejemplo, a enfermarme, veo mucha gente que tiene mucho miedo a enfermarse hasta el día de hoy, estoy diciéndole, Señor, yo no confío en ti. Estás dudando del Señor. Hasta el día de hoy, gente siguen teniendo miedo. Siguiente parte dice, qué ardiente afecto. Eso tiene que ver con amar. ¿Pero amar qué? Es estar, la Biblia lo menciona como estar caliente, hervir, es decir, ser ferviente, anhelante de las cosas del Señor. Incluso para defender las cosas de Dios también. Para que tu vida camine. Por último, vamos a ver un par de puntos más, y es, ¿qué celo? Que dice, propiamente calor, es decir, el celo, pero en sentido favorable tiene que ver con un ardor, en sentido desfavorable tiene que ver con celo como el de un esposo, es otra cosa. El ardor en el corazón, ¿se acuerda cuando Cristo se le apareció a dos personas que iban caminando? ¿Sí? Y le decía, cuando ya se fue Cristo, le dijo, oye, ¿no sentimos un ardor en el corazón? Cuando hablaba, Cuando hablaba, las palabras de sentíamos un ardor, miren, Dios puede levantar en usted un celo, un ardor, ¿sí? Que pueda ser ¿para qué? Para que usted esté apasionado por el Señor. Una pasión por Dios. Y por último, ¿qué vindicación? Y eso tiene que ver con vengarse. O sea, ¿Dios produjo una venganza en ti? No. Lo que produce es, Dios se asombra de la manera de cómo tú enfrentas la venganza. Y la venganza tiene, y esto tiene que ver, vindicación tiene que ver también con dependencia. Es decir, usted ya no se venga, usted pelea, pero ¿cómo pelea? Sin pelear. Donde usted no se venga, Dios se venga por su vida. Y eso, cuando usted no se venga, produce dependencia en Dios, que Dios se encarga. Así que, mis amigos, mis hermanos, y esto es una pequeña manera de ver cómo Dios está haciendo cosas maravillosas en su vida, cuando un corazón realmente está arrepentido. Como le dije al principio, no se trata de juzgar al que hace bien o mal, se trata de que se despierte en nosotros una pasión. Si usted no tiene una pasión, vuelva al camino de restauración, de sanidad. Arrepentimiento no solamente es dejar los caminos atrás, se trata de vivir en una sanidad del corazón. Y vamos por eso a orar y agradecerle al Señor por este tiempo. Hemos compartido con mi esposa justamente en este programa y creo que vamos a ver la próxima semana, el próximo programa que tenemos justamente será continuación de lo anterior, si Dios así lo permite. ¿Sí? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. El tema de hoy fue la única tristeza, la verdadera arrepentimiento, y un pensamiento que habíamos puesto hace un rato tiene que ver con la única tristeza permitida. ¿Cuál era? Es aquella que te lleva en el arrepentimiento. Anótelo ese pensamiento. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche, Padre. Tu palabra dice que si confesáremos con nuestra boca nuestros pecados, Señor, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mi Dios. Con la boca se confiesa para salvación. Así que nosotros confesamos, Señor, te he ofendido, no he caminado, Señor, como tú caminas, porque he tenido todavía mis derechos, he defendido mis derechos, mis sueños, mas tú quieres que entregue mis derechos. Aún perdóname por haberme entristecido por cualquier otra cosa, por poner música triste inclusive, Señor, que alimenta mi tristeza, Señor. Mas tú quieres una sola tristeza, y es la que me lleva al arrepentimiento a los pies de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, llévame a la cruz, a los pies de Cristo, una vez más, y caminar desde allí, Señor, con un corazón tierno, sensible, que pueda, Señor, agradarte a ti, porque Cristo habita en mí,
No se trata de lo que yo haga, se trata de Cristo en mí. La única razón por la que me amas es por Cristo en mí. En el nombre de Jesús, por tu misericordia, mi Dios. Gracias por lo que haces, Padre, en el nombre de Jesús. Y que mi país, inclusive, Señor, venga el arrepentimiento, Padre. Sí, Señor. Que no caiga, Padre, en un corazón orgulloso, cada vez más fondo, Padre. Tráelos al arrepentimiento. Un alma arrepentida tú restauras. Un país arrepentido tú lo restauras, Señor. Y haz eso con mi país, Señor, con mi ciudad, mi Dios. Con mis autoridades, con mi casa, con mi vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y bueno, Amén. Gloria a Dios. vamos a dar gloria al Señor, sí, por este tiempo. Y nosotros nos vamos a ver con ustedes la próxima programa. Si lo permite que estaremos agradecidos. Así que escríbanos, ahí están nuestros teléfonos. Si usted no asiste, pues compartan a alguna persona que tampoco no sea cristiana para que el mensaje se expanda. Pero aquí estamos para servirles. Un honor haber estado aquí con ustedes, gracias a la misericordia de Dios. Sí, y los días martes nosotros compartimos la palabra. Amén. Así que estudio en vivo de la palabra. Estudio en vivo de la palabra. Así que ahí puede escribirnos, contactarnos y nos vemos pronto, mis hermanos. Amén. Bendecidos y amados por el Señor. Así es. Recuerden. Amados al Señor. Bendiciones. Nos vemos, mis hermanos.